Gracias. Listo, entonces, antiderivadas. Bien, entonces, esta es la sección 4.9 del libro Stewart. Y pues como su nombre lo indica, la antiderivada de una función es un proceso inverso a derivar, ¿no? Es como, digamos que la antiderivada de una función, pues es una función que al derivarla me da la función original, ¿bien? Entonces definamos lo que es eso. Entonces, definición. Una función f. Una función, digamos, f mayúscula, se llama la antiderivada de una f pequeña. Antiderivada de una f pequeña si la derivada de f grande, f mayúscula, es igual a la función f minúscula. Bien. Eso es una antiderivada. Simplemente es una función que al derivarla me da la función original. Entonces, un ejemplo como para que veamos de qué estamos hablando. Supongamos que nuestra función f minúscula es x al cuadrado. ¿Listo? X al cuadrado. Entonces, ¿quién es una antiderivada de f pequeña? Es una función que al derivarla me da x a la 3. Perdón, x a la 2. Entonces, ¿quién va a ser f? Mayúscula. Entonces, bueno, pues uno puede encontrarla casi que al tanteo. Que uno puede decir, bueno, pues para que al derivarla me dé de grado 2, la función tiene que ser de grado 3, ¿no? Y hemos visto que la derivada pues baja el grado en 1. Entonces tiene que ser un polinomio de grado 3. No puede ser x a la 3, pues fíjense que la derivada de x a la 3 pues es 3x al cuadrado, pero casi. O sea, no es x a la 3. Para que fuese x a la 3, pues yo tendría que encontrar alguna manera de quitar este 3, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Pues dividiendo entre el 3. Entonces, fíjense que la derivada de x a la 3 sobre 3, pues es x. Fíjense que es 3x a la 2 sobre 2. Y, perdón, sobre 3. Y el 3 se va a ir con el 3 y entonces me va a quedar x a la 2. Bien, x a la 2. Entonces, pues ya de ahí uno sabe que una antiderivada posible es x a la 3 sobre 3, ¿no? Esta es una antiderivada. Es una antiderivada de f de x, de f minúscula de x, ¿no? Porque al derivar x a la 3 sobre 3, me da x a la 2. Bien. Sin embargo, algo que diferencia las antiderivadas de las derivadas es que las antiderivadas no son únicas. Hay más funciones que al derivarlas me dan x a la 2. Hay más funciones que al derivarlas me dan x a la 2. Por ejemplo, sumarle x a esa función que yo ya calculé, x a la 3 sobre 3, sumarle una constante. Por ejemplo, x a la 3 sobre 3 más 1. Al derivarla, fíjense que al derivarla, la derivada de una constante es 0, entonces la derivada va a ser solo la primera parte, que ya vimos que era x a la 2. Entonces Mario, esta una es... pregunta. Dime. No entiendo muy bien cómo pasaste de x a la 2 a x a la 3 sobre 3. Pues básicamente ahí fue casi que al tanteo que lo hicimos. ¿Sí? O sea, buscar como casi que adivinando un poco qué función al derivarla me da x a la 2. Bien. Fue casi que adivinando, o sea, no es que yo haya aplicado ninguna regla. Simplemente dijimos como, bueno, la derivada de x a la 3 es 3x a la 2, entonces como que se parece a lo que yo quiero, se parece a x cuadrado. Lo único es que me sobra el 3.
Entonces, como me sobra el 3, dividí entre 3 la función original y de ahí sacamos que al derivar x a la 3 sobre 3 nos dio x al cuadrado. Bien, pero no es que yo haya aplicado ninguna regla ni nada. Simplemente fue como al tanteo. ¿Qué función al derivarla me da x al cuadrado? Bien. No sé si eso te aclara un poco las cosas. Sí, sí. Gracias, Mario. Listo, entonces por ahora estábamos solo como haciéndolo al tanteo, listo. Entonces x a la 3 sobre 3 es una antiderivada de x cuadrado, pero hay muchas más. Cada vez que yo le sume una constante a la función, eso no va a afectar su derivada. Entonces, por eso también me sirve, por ejemplo, x a la 3 sobre 3 más 1. Esta función también es una antiderivada. También es una antiderivada de f minúscula de x. Bien. Lo cierto es que cualesquiera dos antiderivadas sí difieren por una constante, ¿no? Porque eso sí es cierto, porque tiene que ver con un teorema que probamos nosotros usando el teorema del valor medio, ¿no? Fíjense que si f mayúscula de x y g mayúscula de x son antiderivadas de una misma función de f de x pequeña, entonces pues quiere decir que f' de x es igual a g' de x igual a f de x, ¿cierto? Es la definición de antiderivada. Entonces, una cosa que nosotros probamos cuando estábamos viendo el teorema del valor medio era que si dos funciones tienen la misma derivada en todos los puntos, entonces difieren por una constante. Eso lo probamos con el teorema del valor medio. Entonces quiere decir que f de x menos g de x es constante. Difieren por una constante. Y esto es una consecuencia del teorema del valor medio. Bien. Esto es una consecuencia del teorema del valor medio. Entonces, eso quiere decir realmente que si uno calcula una antiderivada, todas las demás son sumar por una constante. Bien. Bien. Entonces, digamos que eso nos lleva a una definición. Definición. Entonces, dada una función f de x pequeña, la antiderivada se llama la antiderivada más general de f es f mayúscula de x más c, donde f mayúscula es una sola antiderivada de f, donde f' de x, f mayúscula, es igual a f de x. ¿Listo? Acá donde c es una constante. Donde c es una constante. Bien. Es decir, todas las antiderivadas de la función se construyen a partir de una sola, sumándole constantes. Bien, sumándole constantes. Entonces, bueno, veamos otros ejemplos de esto ahora. Ejemplo. Encuentre la antiderivada más general de las siguientes funciones. Por ejemplo, f de x igual a seno de x, f de x igual a 1 sobre x, y por ejemplo, f de x igual a x a la n,
n diferente de menos 1. Bien. Entonces, bueno, por ejemplo, pues este es el A, B, C. Por ejemplo, ¿qué función? Entonces, para calcular la antiderivada de seno de x, yo lo que tengo que hacer es buscar una función que al derivarla me dé seno de x. ¿Qué función al derivarla me da seno? ¿Mm? ¿Qué función al derivarla me da seno? ¿No es menos coseno? Menos coseno. Más una constante. Menos coseno de x más una constante. Porque al derivar menos coseno, como la derivada de coseno es menos seno, entonces con el signo menos me queda seno. Bien. ¿Qué función al derivarla me da 1 sobre x? ¿Conocemos alguna función que al derivarla me dé 1 sobre x? Logaritmo natural. Logaritmo. Entonces f de x es logaritmo natural de x más c. Más c. Y bueno, la última. Entonces, ¿qué función al derivarla me da x a la n? Bueno, pues es algo parecido a lo que hicimos con la cuadrática. Fíjense que la derivada, si yo cojo, tiene que ser de un grado más, x a la n más 1. Entonces, que si yo derivo x a la n más 1, eso me da n más 1 por x a la n, por propiedades que ya hemos visto de las derivadas, ¿no? Se le resta 1. Entonces, para cancelar ese n más 1, pues yo tengo que dividir por n más 1. Porque entonces si yo divido por n más 1, esto se va a cancelar y me va a dar x a la n. Luego, entonces la antiderivada de x a la n es, la antiderivada más general es x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante c. Bien, más una constante c. ¿Es claro eso? ¿Tienen alguna pregunta, comentario, algo que decir? Profe, yo no entiendo cómo saber la antiderivada más general. O sea, la antiderivada más general es como, digamos, a partir de la definición es como que yo calculo una antiderivada y luego le sumo una constante c. ¿Sí? O sea, solamente calcular una antiderivada, o sea, buscar una función que al derivarla me dé la original y luego sumarle una constante. Lo que pasa es que, claro, calcular antiderivadas no es tan fácil como derivar. Digamos, cuando uno va a calcular derivadas, uno tiene unas reglas, ¿no? La regla de la cadena, la regla del producto, etcétera, y que le permita a uno derivar casi que cualquier función. Para antiderivadas es más difícil. Vamos a ver que, que hay funciones incluso a las cuales no se les puede calcular su antiderivada explícitamente. Es más difícil calcular antiderivadas que derivar. Entonces ahí, básicamente ahorita lo estamos haciendo es como al tanteo prácticamente. No tenemos reglas que nos permitan calcular antiderivadas por ahora. Más adelante vamos a ver al menos una, que es la regla de sustitución, y ya en su siguiente curso de cálculo integral, uno se dedica pues ya mucho más tiempo a hablar de cómo se calculan antiderivadas. Bien, pero por ahora pues apenas estamos como tanteando un poquito. No tenemos Manu, reglas muy generales. Dime. pero porque toca sumarle la constante. Porque fíjate que, digamos, es como en el caso de x cuadrado, ¿no? Fíjate que en el caso de x cuadrado, una antiderivada es x a la 3 sobre 3, ¿no? O sea, esa es una función que al derivarla me da x cuadrado. Pero hay muchas más, ¿sí? Porque hay otra que me sirve, por ejemplo, esta que dijimos acá. X a la 3 sobre 3 más 1, esa también es una antiderivada. Porque al derivarla me da también x cuadrado. Entonces, como que si tú tienes una antiderivada, sumarle una constante cualquiera a esa antiderivada me da otra antiderivada. Bien. Entonces, por ese motivo, es que uno le suma una constante, porque al sumarle cualquier constante, eso me sigue funcionando. Bien, me sigue sirviendo. ¿Sí? Entonces, por eso es que uno le suma constantes a lo que se llama la antiderivada más general. Bien. No sé si eso aclara un poco las cosas. ¿No? Bueno,
bueno, igual vamos a seguir hablando de esto de aquí en adelante, así que digamos, cada regla de derivación que uno tenía, pues va a darle a uno una regla para calcular antiderivadas, ¿no? Sí, digamos, como hallamos la antiderivada de seno, fue usando una regla de la derivada de coseno. Entonces, cada regla de derivación, pues le da a uno una regla para calcular antiderivadas. Bien, entonces, por ejemplo, digamos, si yo tengo por acá la función, voy aquí a poner su antiderivada. Antiderivada. Entonces, por ejemplo, la exponencial, su antiderivada es ella misma, ¿no? ¿Qué función al derivarla me da la exponencial? Ella misma. Y como, pues, digamos, antiderivada más general, pues como queremos la más general, entonces más c. ¿Listo? Esa es una, por ejemplo. Secante cuadrado, por ejemplo. ¿Qué función al derivarla me da secante cuadrado? Tangente. Tangente al derivarla me da secante cuadrado. ¿Qué función al derivarla me da, por ejemplo, esta? 1 más x cuadrado. Entonces ahí, tangente a la menos 1, ¿no? Ustedes recuerdan, tangente a la menos 1, al derivarla, me da 1 sobre 1 más x cuadrado. Y así, cualquier regla de derivación que ustedes se sepan, le va a generar una regla para la antiderivación, ¿no? Lo que van es como al revés, ¿no? Es como que no es tan sistemático como con derivadas, ¿no? Como que con derivadas iba construyendo una por una, aquí como que las reglas salen ahí como más desconectadas, ¿no? Por ejemplo, no es tan fácil, por ejemplo, encontrar una función, por ejemplo, que al derivarla me dé secante. O sea, no es tan fácil. O, por ejemplo, encontrar una función que al derivarla me dé logaritmo. Eso tampoco es tan fácil. Se puede hacer, pero no es tan fácil. O sea, no se puede así como al tanteo, ¿no? Es un poco más difícil. Casi me olvido, más C, no sé. Traten de pensar y verán que no es tan fácil. Encontrar una función que al derivarla me dé secante o que al derivarla me dé logaritmo. Es un poquito más difícil. Bien. Por ejemplo, coseno. ¿Qué función al derivarla me da coseno? Es seno. ¿Sí? La derivada de seno es coseno. Bien. Bien, más adelante vamos a ver al menos la de logaritmo, creo que las dos. Más adelante vamos a ver cómo calcular antiderivadas de estas dos funciones. No es tan fácil, hay que hacer unos cálculos ahí, pero pues se puede lograr. Pero fíjense que, o sea, lo que quiero decir es que antiderivar no es tan fácil como derivar. Que no es que no tenga reglas ahí que pueda utilizar así tan rápido para calcularlas, ¿no? Bien. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno. Bien. Bueno, vamos a un ejercicio con el valor de la constante. Entonces, a ver. Ejemplo. Encontrar f. Si f' de x es igual a... Bueno, a ver. Encontrar f si f' de x es igual a e a la x más 20 veces
1 más x al cuadrado a la menos 1. Y f de 0 es igual a menos 2. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo encontrar una función que al derivarla me dé e a la x más 20 por 1 más x al cuadrado a la menos 1. ¿Bien? Es lo que me están pidiendo. Entonces, fíjense que yo puedo encontrar la antiderivada de cada pedacito. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué función al derivarla me da e a la x? Esa yo sé cuál es, incluso de la tablita que acabo de poner ahí arriba, es e a la x. ¿Y qué función al derivarla me da esto? Fíjense que esa segunda función es 20 por 1 más x al... perdón, esa función es 20 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces yo ya sé cuál es la antiderivada de 1 más x al cuadrado. Entonces fíjense que esta función que voy a escribir acá, 20 por tangente a la menos 1 de x, esa función al derivarla me va a dar 20 sobre 1 más x al cuadrado, al derivarla. Entonces la antiderivada más general, la antiderivada más general de la función que tenemos ahí de f' de x es entonces f de x ya sin prima, e a la x más 20 por tangente a la menos 1 de x más c. Bien. Porque la antiderivada de la primera parte es e a la x, la antiderivada de la segunda parte es 20 tangente a la menos 1 más c. Y entonces, ese dato que me están dando ahí de que f de 0 es igual a menos 2, esto de acá, ese dato me permite calcular el valor de c. Ese dato me va a permitir calcular el valor de c, ¿no? Evaluando e igualando. Entonces, fíjense que, bueno, ¿cuánto me da f de 0? De la ecuación que tengo ahí justo arriba, en el renglón anterior. Entonces, f de 0 es e a la 0 más 20 tangente a la menos 1 de 0 más c. Y eso, por otro lado, por el dato que me están dando inicialmente, tiene que ser igual a menos 2. Tiene que ser igual a menos 2. Entonces, ¿esto qué me dice? Esto me dice que e a la 0 es 1 más tangente a la menos 1 de 0 es 0. Entonces, la segunda parte de la suma se va. Entonces, me queda 1 más c igual a menos 2. 1 más c igual a menos 2. Entonces, c es igual a menos 3. Por lo tanto, la función que estamos buscando, entonces es f de x igual a e a la x más 20 tangente a la menos 1 de x menos 3. ¿Bien? ¿Es claro eso? Mario, yo no entendí por qué la antiderivada de 20 por 1 más x al cuadrado te dio 20 tangente a la menos 1. Sí, digamos, es básicamente por lo siguiente, y es porque este 20 por 1 más x al cuadrado está a la menos 1. ¿No? Importante ese menos 1 ahí. Porque esto se Sí. escribe. No, ya. ¿Sí? Listo. Por lo que es 20 sobre 1 más x cuadrado y la antiderivada es tangente a la menos 1. De la parte de abajo. ¿Listo? Muy bien. Bueno. Asimismo, pues uno puede calcular la función f cuando uno conoce, por ejemplo, la segunda derivada. Pero entonces con la segunda derivada le tienen que dar dos condiciones, ¿no? Porque como que hacer dos, hay que calcular la antiderivada dos veces. Entonces van a salir dos constantes, ¿no? Entonces, bueno, hagamos un ejemplo de eso. Entonces, encontrar f de x, encontrar x. Si f segunda de x es igual a 12
x al cuadrado más 6x menos 4. F de 0 es igual a 4. Y f de 1 es igual a 1. Bien. ¿Por qué dos constantes? Porque fíjense que yo conozco f segunda, ¿no? Entonces, para pasar a f', tengo que calcular la antiderivada más general una vez. O sea, ahí me va a dar una constante. Entonces, digamos, si yo quiero pasar de f segunda a f', tengo que hacer antiderivada una vez. Y entonces, pues acá, ¿qué función al derivarla me da 12x al cuadrado? Entonces, pues va a ser 4x a la 3, ¿no? Porque al derivarla, el 3 multiplica el 4, me da 12, y le resto 1 al exponente, me da 12x cuadrado. Más, ¿qué función al derivarla me da 6x? Debe ser 3x al cuadrado, ¿no? Para que al bajar el 2 me da 6. Entonces por 2, 6. X, ¿no? ¿Qué función al derivarla me da 4? 4x, ¿no? Más una primera c, la primera constante. Bien. Pero todavía no he llegado porque lo que me están pidiendo es encontrar f. Entonces tengo que aplicar antiderivada una segunda vez. Entonces, al calcular la antiderivada por segunda vez, ¿cuál es la antiderivada de 4x a la 3? Sería algo de grado 4, x a la cuarta, ¿no? Porque al derivar x a la cuarta me da justamente 4x a la 3. Más, ¿qué función, al calcular la antiderivada me da x a la cuarta? ¿Qué función al derivarla me da 3x cuadrado? Va a ser justamente x a la 3 menos. ¿Qué función al derivarla me da 4x? Dice que es 2x al cuadrado. ¿Y qué función al derivarla me da c? Pues tiene que ser c por x. Y como cuando cada vez que calculo una antiderivada tengo que sumarle una constante, aparece otra constante que se llama d. Bien. La de menos 4x es 2x al cuadrado, la de c es cx y me aparece una constante d. ¿Listo? ¿Es claro hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? Profe, yo no entendí muy bien, ahí es que tuve un fallo de internet, no sé qué se hizo. Bueno, entonces ahí lo que hicimos fue, como me están dando es un dato de la segunda derivada, y me están pidiendo encontrar f, si yo conozco la segunda derivada, entonces lo que hicimos fue como calcular la antiderivada dos veces. Bien, dos veces. Entonces la primera vez que calculamos una antiderivada, lo que hicimos fue calcular la antiderivada de cada pedazo, y ese es el 4x a la 3, que es la antiderivada de 2x cuadrado. La antiderivada de 6x es 3x cuadrado. La de menos 4 es menos 4x. Y como hicimos antiderivada, cada vez que uno haga una antiderivada, tiene que sumar una constante. Entonces apareció una primera constante que llamamos c. Pero eso es solamente pasar de la segunda derivada a la primera. Todavía, como tengo que hallar ese f, no f', todavía tengo que antiderivar una vez más. Bien. Entonces eso fue lo que hicimos. El siguiente paso es, ahora vuelvo a calcular antiderivada. Entonces la antiderivada de 4x a la 3 es x a la cuarta. La de 3x cuadrado es x a la 3. ¿Sí? Porque al derivarlas me dan justamente las funciones de antes. La antiderivada de 4x es 2x al cuadrado. La antiderivada de c es c por x. Y como hice una segunda antiderivada, tengo que sumar otra constante. Bien, una constante d, esta constante d. ¿Listo? Entonces esa es la antiderivada, o ese es el valor de f. Con esos dos datos que me dieron, f de 0 igual a 4 y f de 1 igual a 1, con esos dos datos yo tengo que poder hallar las constantes c y d. Bien, tengo que poder hallar las constantes c y d. Entonces veamos. Entonces, f de 0 igual a 4. Dice que si yo evalúo f de 0 en la función, en la ecuación de la función que yo ya calculé,
f de 0 es, pues todo lo que tenga x desaparece, desaparece, desaparece. Solamente me da d. Y entonces d es igual a 4. Bien, con eso ya podemos calcular el valor de d. Por otro lado, con el otro dato, f de 1 igual a 1, deberíamos poder calcular el valor de c. Entonces, f de 1 igual a 1. Entonces, fíjense que evaluamos. Entonces, f de 1 es igual a x a la cuarta. 1 a la cuarta, que sería 1, más x a la 3, o sea, 1 a la 3, que sería 1, menos 2 veces 1 a la 2, que es 1, más c, bueno, pues más c por x, pero x es 1, o sea, más c, más d, que es 4. Y esto, pues, tiene que ser igual a 1. Entonces, ¿qué me da esto? Pues me da 2 más 1 más 1, 2, menos 2 me da 0. Entonces me queda c más 4 igual a 1, es decir, c igual, paso a restar, me queda menos 3. Entonces, luego, f de x es igual a x a la cuarta más x a la 3 menos 2x cuadrado menos 3x más 4, que son pues los valores de c y de d. ¿Bien? ¿Es claro? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno. Bueno, ya mañana hacemos pues algunos ejercicios más sobre esta parte. Pero ahora déjenme, pasamos a hablar de integrales, de integral definida. Bien, entonces, hablemos de integrales. Y bueno, también de la notación sigma, ¿no? También es importante. Bueno, pero entonces, ¿tiene alguna pregunta sobre esta parte o algo que decir? Bueno, entonces hablemos de integrales. Bueno, empecemos con áreas, antes de áreas. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar a hablar del problema de calcular el área bajo la curva de una función. Vamos a llegar allá, pues ese es el objetivo. Y digamos que cuando uno ve esto por primera vez, entonces a uno le hablan de antiderivadas y luego empiezan a hablarle de algo completamente diferente, que vamos a hablar ahora de áreas, ¿no? Entonces, área bajo la curva. Entonces, como que uno ve eso y pareciera no haber relación, ¿no? Entre qué tiene que ver la derivada y las antiderivadas con calcular el área bajo la curva. Pero ese es el contenido del teorema que vamos a ver en un par de semanas antes del examen, pues la semana entrante antes del examen. Es el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo me dice que el proceso de calcular el área bajo una curva, que es lo que vamos a hablar ahorita, resulta ser inverso al proceso de calcular una derivada. Bien, o sea, todo esto que hicimos de antiderivadas, realmente eso va a tener que ver con el problema de calcular el área bajo una curva de una función. Bien. Ese es el contenido del teorema y no es para nada obvio que eso sea cierto, ¿no? Es uno de los grandes, digamos, descubrimientos de las grandes propiedades del cálculo, y es que el problema de calcular un área bajo la curva resulta ser el problema inverso a una derivada. Bien, entonces, ¿cuál es el problema que uno está queriendo abordar acá? Entonces, bueno, pues sea f de x una función definida sobre un intervalo cerrado, bueno, sobre un intervalo cerrado AB. Entonces hagamos la gráfica.
Supongamos que ahí tenemos la gráfica de la función, digamos en el intervalo. Vemos que la función es positiva como para que sea más fácil. Entonces, esta es la gráfica, y igual a f de x. Y entonces, el problema que queremos estudiar ahora es calcular el área que está debajo de la curva de la gráfica de f y en el intervalo AB. Entonces, ese es el problema del área. Entonces, el problema del área es encontrar el área de la región encerrada entre A y B y bajo la gráfica de F de Y igual F de X. ¿Listo? Ese es el problema que uno quiere calcular, ¿no? Bien. Ese es el problema que uno quiere calcular. Lo que se llama el problema del área. El problema del área. Bien. Entonces, ¿cómo abordan este problema? Y este es como la genialidad pues, de las personas que descubrieron esto, de Newton y Leibniz. Y es que uno puede abordar este problema usando aproximaciones sucesivas. ¿Bien? Entonces, como que calcular el área bajo cualquier curva es un problema difícil, ¿sí? Digamos, hay funciones para las que uno puede como saber cuál es el área bajo la curva, pero en general es un problema difícil, ¿no? Por ejemplo, claro, digamos, si la gráfica, por ejemplo, si la función que yo tengo es una recta, por ejemplo, si la función que yo tengo es una recta, por decir algo así, ¿cierto? Pues esa área se puede calcular a mano, porque, digamos, sin usar nada de cálculo, porque pues esto es un trapecio, entonces uno puede, pues, por ejemplo, dividirla como en dos, ¿no? Como el área del triángulo de arriba, más el área del rectángulo de abajo, ¿no? Digamos que ahí como que uno, digamos, si la gráfica es una recta, pues uno como que puede encontrar una manera de calcular esa área, ¿bien? Pero ya el siguiente paso, ahí ya uno se encuentra con problemas, porque con funciones lineales, pues como que va, bueno, pues eso es uno como que puede partir el área en un triángulo y un rectángulo, está bien. Pero el siguiente paso ya es algo no trivial. Porque, por ejemplo, la parábola más sencilla de todas, y igual a x cuadrado, digamos que yo quiero calcular el área entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Bien. Fíjense que ahí ya eso es un problema difícil. O sea, si ustedes hacen recuento de sus cursos del colegio, los cursos de matemáticas del colegio, a uno nunca le dan una fórmula para el área debajo de una parábola. O sea, a uno le enseñan el área del círculo, le enseñan el área del triángulo, el área de un rectángulo, ¿cierto? Todas esas se las enseñan a uno en el colegio. Pero debajo de una parábola, eso seguro que no. Bien. Entonces ya como que la fórmula para calcular el área ahí ya uno no se la sabe, ya uno no la conoce y no hay una manera, digamos, inmediata de calcular el problema. O sea, ya para resolver el problema de calcular el área. O sea, digamos, esto ya está difícil acá. Esto ya es un problema difícil. Bien. Y aquí es, como les decía yo, donde está la genialidad de las personas que descubrieron esto. Y es darse cuenta que este problema se puede abordar con aproximaciones sucesivas. Bien. Y más aún, que uno puede tomar el límite de esas aproximaciones y eso le da un valor exacto del área. Bien. Entonces son dos ideas que están ahí. Una es
aproximar sucesivamente las áreas, y lo segundo es tomar el límite de ellas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Entonces vamos a aproximar el área bajo la curva mediante rectángulos. Mediante rectángulos. Bien. Es decir, vamos a meter rectángulos ahí en el medio que me aproximen más o menos el área. Entonces lo voy a pintar en el caso de la parábola. Voy a dividir el intervalo 0,1, lo voy a dividir en, digamos, en 4 partes iguales. Es decir, 1/4, 1/2, 3/4 y 1. Y cada área, digamos, el área entre 0 y 1/4 la voy a aproximar por un rectángulo. El área entre 1/4 y 1/2 la voy a aproximar por un rectángulo. El área entre 1/2 y 3/4 también. Y el área entre 3/4 y 1 también. Entonces me queda algo así como ese dibujito que está ahí en la parábola, ¿no? Es como que aproximo el área roja por esta área azul, esta área de los rectángulos azules. Pero claro, esa es una aproximación muy mala, ¿no? O sea, fíjense que hay un excedente ahí dado por esto verde que voy a resaltar acá. Este es como el excedente. Entonces es una aproximación bastante mala. Pero la idea es que, pues claro, con 4 rectángulos no va a tener una aproximación muy buena, pero a medida que yo voy aumentando el número de rectángulos, como que esta aproximación debería ser mejor. ¿Bien? Debería ser mejor. Esa es la idea. Bien. Entonces, bueno, pues hagamos un cálculo para la parábola y luego vamos viendo cómo ir mejorando, digamos, esas aproximaciones. Bien. Entonces, somos que la función entonces es la función x cuadrado y nuestro intervalo es el intervalo 0,1. ¿Listo? Entonces vamos a dividir primero en 4 partes iguales. ¿Listo? Vamos a dividir el intervalo 0,1 en 4 partes iguales. En 4 partes iguales. Entonces son, ¿qué partes? Pues de 0 a 1/4, de 1/4 a 1/2, de 1/2 a 3/4 y de 3/4 a 1. ¿Listo? De 0 a 1/4, de 1/4 a 1/2, 1/2 a 3/4, 3/4 a 1. ¿Listo? Y vamos a calcular cada área mediante un rectángulo. ¿Listo? Entonces el primer rectángulo. Fíjense que qué altura, digamos, este primer rectángulo, el rectángulo que está más a la izquierda, digamos, vamos a hacer la gráfica un poquito más grande acá. Hacer la gráfica un poquito más grande aquí. Entonces, el primer rectángulo la base, pues fíjense que este primer rectángulo, la base siempre es la misma, la base es 1/4. Y la altura viene dada por el valor de la función en 1/4. La altura, digamos, la altura, esta altura es f de 1/4, esa es la altura. El siguiente rectángulo, la base otra vez mide 1/4 y la altura viene dada por la imagen de la función en el punto 1/2, f de 1/2. El siguiente rectángulo, nuevamente la base es 1/4. La altura viene dada por la función
en el punto final. Perdón. La función en el punto final, que sería 3/4. Y el último viene dado entonces por, nuevamente la base mide 1/4 y la altura mide f de 1, que es la imagen del último punto. Entonces el área va a ser la suma de esos, aproximadamente igual a la suma de esas del área de esos 4 rectángulos, ¿no? Entonces el área es aproximadamente igual a el primer rectángulo, entonces la base es 1/4, la altura es f de 1/4, más el segundo rectángulo, la altura es f de 1/2, por la base que es 1/4, más f de 3/4 por la base que mide 1/4, más f de 1 por la base que mide 1/4. Bien. Esa es la aproximación del área, digamos, con 4 rectángulos. Bien. Esto se puede a veces denotar con la notación sigma, que es como una manera compacta de escribir sumas. Bien. Es como en programación, de pronto si ustedes han visto cursos de programación, es como cuando uno va a hacer un for, entonces uno pone un contador que varía por todos los términos del for, y que va variando de a uno, ¿no? Acá es igual. Sigma es como un for. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Entonces, esto es, voy a escribir la suma, voy a escribir la notación y la voy a explicar. Entonces, este sigma, esta letra sigma que acabo de poner ahí, sí, representa una suma, que voy a sumar los términos. Y voy a poner un contador. Fíjense que esta suma tiene 4 términos. Entonces, un contador que vaya desde 1 hasta 4. Y que lo que va a hacer es ir mirando, ir variando de 1 hasta 4 y va calculando, pues precisamente cada término va calculando, o cada valor de ahí va a calcular un término de la suma. Bien. 1, 2, 3 y 4 términos. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues una forma de hacerlo sería, por ejemplo, hacer i sobre 4. I sobre 4. Que fíjense que cuando i es igual a 1 me da 1/4, cuando i es igual a 2 me da 2/4, que es 1/2. Cuando i es igual a 3 me da 3/4, cuando i es igual a 4 me da 4/4, que es 1 por 1/4. Bien. Esa sería la notación sigma. Esta sería la notación sigma para la suma. Bien. ¿Y cuánto da eso? Bueno, pues calculémoslo explícitamente. Entonces, f de 1/4, esto último que escribí es simplemente una forma compacta de escribir una suma. Entonces, digamos, este símbolo sigma hace referencia a una suma. El i es un contador que a medida que va cambiando de valor, pues la idea es que me vaya describiendo cada uno de los términos de la suma. Bien. Es como un for, ¿no? Cuando en programación uno está escribiendo un for, es lo mismo. Bien. Y bueno, entonces esto es aproximadamente igual a qué. Entonces calculemos. Entonces f de 1/4 es 1/4 al cuadrado por 1/4 más 1/2 al cuadrado por 1/4 más 3/4 al cuadrado por 1/4 más 1 al cuadrado por 1/4. Bien. Esa es la primera aproximación. ¿Cuánto me da? Bueno, pues veamos a ver cuánto nos da. Entonces, bueno, esto es 1 sobre 16. Bueno, fíjense que yo puedo factorizar el 1/4 ahí, ¿no? Entonces puedo factorizar 1/4 y hacer la suma.
Entonces, un cuarto al cuadrado es 1 sobre 16, más un medio al cuadrado, que es un cuarto, más 3 cuartos al cuadrado, que es 9 sobre 16, más 1 al cuadrado, que es 1. Y bueno, esto es un cuarto. Un denominador es 16, 1 más 4 más 9 más 16. ¿Cierto? Esto es un cuarto. 10, 14, 30, ¿no? 30 sobre 16. ¿Listo? Entonces esto me da 15 sobre 32, ¿no? 15 sobre 32. Esa sería como una primera aproximación. Bien. ¿Es claro esto? ¿Está acá? Profe, yo no entendí por qué multiplicamos arriba todo por un cuarto. ¿Arriba a dónde? Ahí debajo de la gráfica, ahí donde escribimos área, todo lo multiplicamos por un cuarto. Ah, sí, lo que pasa es que un cuarto es la base de los rectángulos, ¿sí? Entonces, que fíjese que cualquier rectángulo que usted tomó acá, por ejemplo, el tercero, este tercer rectángulo, la altura, dice que el área de un rectángulo, el área, digamos, de un rectángulo, es base por altura, ¿no? Y en nuestro caso, las bases de cualquiera de los rectángulos, de cualquiera de los cuatro, siempre es un cuarto. Por ejemplo, del tercero, fíjense, este que estoy retiñendo acá en negro. Ese es un rectángulo, voy a pintarlo aquí afuera. Ese es un rectángulo que la base, como yo dividí, el intervalo 0, 1 lo dividí en 4 partes. Ese intervalo tiene longitud 1 y si lo divido en 4 partes, entonces la longitud de cada pedacito es un cuarto. Esa es la base y en todo siempre es un cuarto. Y la altura es 3 cuartos al cuadrado, que es la imagen de del último punto. Un cuarto. Entonces por eso es que siempre aparece un cuarto, porque es la base de cada uno de los rectángulos. ¿Bien? Listo, profe, gracias. Y otra pregunta, el resultado que nos dio de 15 sobre 32, ¿es el resultado del área contando pues lo que sobra, lo que habías resaltado en verde? Sí, exactamente. Es una primera aproximación. Es una primera aproximación, pues está, pues del dibujo se ve que pues no es una aproximación muy buena porque si hay hay unas franjas ahí como grandes que se quedaron por fuera, ¿no? Pero digamos que es una primera aproximación. Incluso fíjense que yo hice la aproximación con rectángulos como más grandes, ¿no? O sea, con rectángulos tomando el punto final de la función, pero yo hubiera también podido hacer la aproximación con rectángulos internos, ¿no? O sea, yo en vez de haber hecho esa aproximación con los rectángulos, con las sumas por fuera, podido hacerlo con las sumas tomando no el punto final del rectángulo, sino el punto inicial. Entonces me hubiera dado como estos que voy a pintar aquí abajo, en negro. Es que si yo hubiera hecho los rectángulos con el punto inicial del intervalo, no con el punto final, al calcular la función, me hubiera dado esto que estoy pintando aquí abajo, esta área negra. Y ahí la aproximación hubiera sido como por debajo, ¿no? Porque ahí lo que está pasando es que se me están quedando cosas por fuera, ¿no? No estoy agregando más, sino que lo que pasa es que me estás como faltando, ¿bien? Bien, digamos, escribámoslo acá, si tomamos los puntos iniciales de cada intervalo para calcular la altura de cada intervalo, de cada intervalo para calcular la altura. Pues, ¿qué nos da? Pues fíjense que nuevamente pues el área entonces sería aproximadamente igual. Entonces ahora ya no voy a hacerlo con los puntos finales, sino con los iniciales. Entonces esto sería f de 0, que es el punto inicial del primer intervalo, más f de un cuarto
por un cuarto más f de 1/2 por un cuarto más f de 3/4 por un cuarto. Bien. Esa sería la aproximación si yo tomo los puntos iniciales, ¿no? Porque fíjense que, bueno, vamos a hacer un dibujito más acá. O sea, la aproximación anterior fue con puntos, los puntos finales de cada intervalo, ¿no? Pero pues yo podría hacerlo con puntos iniciales, ¿no? Vamos. O sea, yo otra vez divido el intervalo en 4, un cuarto, 1/2, 3/4. Y entonces tomar la primera aproximación. Fíjense que la primera aproximación sería como 0. La primera aproximación sería 0. La segunda aproximación sería, la aproximación, digamos, en el segundo intervalo sería con altura 1/4 al cuadrado. La aproximación en el tercero sería 1/2 al cuadrado. Y la aproximación en el último sería 3/4 al cuadrado. Y ahí, pues, digamos, uno obteniendo esta área, ¿no? Esta área está por debajo del área que yo quiero calcular, ¿no? Se me quedan nuevamente cosas que, en este caso se me quedan es cosas sin contar, que es esta parte verde, es como la que queda sin contar. Y pues es otra, es una aproximación por debajo, es otra aproximación, no muy buena tampoco, pero pues digamos que me permite como al menos meter el valor del área entre dos, ¿no? Entre ese 15/32, que es como por arriba, y por abajo, por lo que me dé acá, que va a ser pues f0 es 0, más 1/4 al cuadrado por 1/4, más 1/2 al cuadrado por 1/4, más 3/4 al cuadrado por 1/4. Y esta suma me va a dar, creo que me va a dar 14 sobre, a ver, bueno, hagámoslo. Esto es 1/4 que multiplica a un 16avo más 1/4 más 9 sobre 16. Y esto es, sí, 14 sobre 1/4 por 14 sobre 16, 7 sobre 32. Bien. Entonces, como que, bueno, eso me permite decir, bueno, entonces el área va a estar entre, el mínimo valor que podría tomar es 7 sobre 32, que es cuando aproximamos por los rectángulos de abajo, y lo máximo que podría llegar a ser es 15 sobre 32, que es cuando tomo los rectángulos por arriba. Bien. Por arriba. Entonces, ¿cuál es la idea? Ahora, la idea es que a medida que uno tome más rectángulos, fíjense que acá hicimos una aproximación pues apenas con 4, pero a medida que yo tome más y más rectángulos, pues como que esto tiene que acercarse a algún valor, ¿no? Que debería ser como el valor real del área, ¿no? Entonces, pues veamos qué pasa con más rectángulos. Voy aquí a hacer una tablita. Le voy a poner el número de rectángulos. El número de rectángulos por acá. Y voy a poner aquí aproximación inferior. O sea, con los rectángulos de abajo. Y con los rectángulos superiores. Aproximación superior. Entonces, cuando uno toma 10 rectángulos, uno puede hacer el cálculo. Y la aproximación por debajo le va a dar 0,285. La aproximación por arriba le va a dar 0,385. Cuando toma 20, la aproximación inferior le da 0,30875 y la aproximación por arriba le da 0,350
875. Bueno, cuando vamos a 50, por ejemplo, la aproximación me va a dar 0,3234. Y por arriba, Juliana, cuéntame. Sí, profe, qué pena. Es que me perdí un poquito con la tabla. No entiendo cómo el número de rectángulos, de dónde sale y los valores. Bueno, el número de rectángulos son solo algunos que tomamos, ¿no? O sea, la idea es que uno entre más rectángulos tome, como que mejor es la aproximación. Entonces, pues, estoy dando unos números, digamos, como para ir aumentándolos poco a poco, ¿sí? ¿Y cómo se calcula? Básicamente la idea es la siguiente. Voy a hacer un dibujo para explicar qué es lo que significa eso. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, esos valores de esa tabla, ¿qué significan? Entonces, yo tengo acá la función. Esta es la función y igual a x cuadrado. Y entonces lo que voy a hacer es que yo puedo aproximar el área, digamos, si yo divido el intervalo en algunas partes. Pensemos que lo dividimos en 8 partes, por ejemplo. Entonces yo puedo aproximar o bien con rectángulos superiores o bien con rectángulos inferiores. Entonces, por ejemplo, con rectángulos superiores la aproximación se ve más o menos así. Más o menos así. ¿Cierto? Fíjate que esta aproximación con 8 rectángulos es mejor que la que teníamos con 4, ¿no? Entonces, estas áreas, de que estas áreas aún así pues están, o sea, se sobrepasan un poco del área que yo quiero calcular, ¿no? Entonces, estas áreas, esta área azul es la que está en la segunda, en la tercera columna de la tabla, ¿no? O sea, es como a medida que yo aumento los rectángulos, cómo me da el área cuando la calculo con aproximaciones superiores. Mientras que la segunda columna lo que hace es no aproximar por rectángulos superiores, sino inferiores. Entonces es como la que resultaría de poner no los rectángulos tomando el punto final, sino tomando el punto inicial para aproximar, ¿no? Entonces son estos verdes que yo estoy pintando acá. Bien. Esos verdes corresponden a la segunda columna. Entonces lo que estamos haciendo es, o sea, esta tabla es un resumen de qué haría, cuánto me daría el área si yo aproximo con 10 rectángulos, tomando por los rectángulos verdes que estarían por abajo, o tomando los triángulos azules que serían los que están por arriba, con 20, con 50. Bien. No sé si... Vale. Sí, muchas gracias. Claro. Ok. Bien, entonces 50 y pongamos 1000, por ejemplo, que ya es como hacer muchísimas divisiones, 1000 divisiones y hacer la suma. Esto le va a dar a uno la primera columna 0,3328. Y cuando tomamos 1000 por encima, bueno, bien, entonces ahí tenemos, pues, entonces la idea es como que entre más rectángulos hayan, como que la aproximación inferior y la superior tienen que ir acercándose entre ellas, y lo que queda en el medio debe ser una buena aproximación del área. Profe, yo no Dígame. entiendo lo de cómo hacemos el cálculo para hallar la aproximación inferior y la superior. Sí, digamos, la aproximación inferior, es más fácil de ver aquí con 4. La aproximación inferior la hacemos tomando estos puntos que voy a resaltar acá, ¿listo? Entonces voy a resaltar en verde los puntos para la aproximación inferior. Son los primeros puntos de los intervalos. Entonces en el primer intervalo es f de 0. En el segundo intervalo es el primer punto del intervalo, o sea, f de 1/4.
En el tercero es f de 1/2, que es el primer punto del tercer intervalo. Y en el último intervalo es el primer punto del último intervalo, que es 3/4. Bien, eso es para las aproximaciones inferiores, con los puntos, digamos, los puntos inferiores o los puntos más pequeños de cada intervalo. Bien. Para los intervalos, para las aproximaciones superiores, los hago es con los últimos puntos. Bien. Entonces, por eso es que la aproximación superior, fíjense que en la aproximación, esto que está acá, esta que escribí yo acá, esta es una aproximación inferior, ¿no? Porque fíjense los puntos que estoy tomando. 0, 1/4, 1/2 y 3/4. Siempre los puntos, digamos, a la izquierda de los intervalos, los puntos izquierdos de los intervalos. ¿Cuál es una aproximación superior? Cuando tomo los puntos derechos. Entonces, fíjense que los puntos derechos, por ejemplo, acá, esta que está acá, esta es una aproximación superior. Porque ahí los puntos que estoy tomando son 1/4, que es fíjense que 1/4 es el punto a la derecha del primer intervalo. 1/4 es el punto a la derecha del primer intervalo. 1/2, 1/4 es el punto a la derecha del primer intervalo. 1/2 es el punto a la derecha del segundo intervalo. 3/4 es el punto a la derecha del tercer intervalo. Y 1 es el punto a la derecha del último intervalo. Bien. Entonces, cuando tomo puntos a la izquierda es por aproximación inferior. Cuando tomo puntos a la derecha me da aproximación superior. Profe, esa parte sí la entiendo, pero lo que yo no entiendo es cuando decimos que tomamos 10 rectángulos, ¿cómo sabemos que esos 10 rectángulos son 0,28 y 0,38 en las aproximaciones? Es hacer la suma, ¿sí? Pasa que no la escribo, me sale muy larga, pero básicamente es, digamos, cuando n es igual a 10, pues es, digamos, si estoy haciendo aproximación inferior, ¿no? Entonces, f de 0 por 1/10, ¿sí? Que esto es como la base, esta es la base, y esta es la altura, ese sería como el primer rectángulo, más el siguiente rectángulo sería f de 1/10 por 1/10. Nuevamente la base siempre es 1/10, y la altura ahora es f de 1/10. Y así sucesivamente hasta el último, que el último sería f de 9/10 por 1/10. Bien, que este sería como la altura del último rectángulo, y esta sería la base. Digamos en Listo, notación profe. sigma. Gracias. En notación sigma esto sería como la suma desde i igual 1 hasta 10 de f de i menos 1/10 por 1/10. Bien. Eso sería notación sigma. Es una suma que tiene 10 términos y hay un contador que va variando entre 0 y 9. Digamos, este sería como i igual a 0, i igual a 1. Perdón. Un contador que me va diciendo i igual a 1, i igual a 2 y este i igual a 10. Es un contador, entonces fíjense que siempre le va restando 1. En la primera posición está 0, entonces por eso le puse i menos 1. Entonces i menos 1/10 por 1/10. Bien. Entonces esa suma es la que está calculando para n igual a 10, ¿no? Para n igual a 1000, pues es una suma pues más, obviamente mucho más larga, pero digamos si n es igual a 1000, pues entonces la suma sería como i igual 1 hasta 1000 de f de i menos 1/1000, y la base de los rectángulos ahora es 1/1000. Bien. Bien. O sea, son 1000 rectángulos. Esta es la base. Y esta de acá, este f de i menos 1/1000 es la altura de cada uno. O sea, ahí estoy sumando la base por altura de 1000 rectángulos. Bien. Esta que escribí acá es la aproximación inferior. La aproximación inferior. La aproximación superior no sería con i menos 1, sino con i.
Sí, la aproximación superior sería la suma desde igual 1 hasta 1000 de f de i sobre 1000 por 1 sobre t. Y esto sería la aproximación superior. Bien. Ahí estoy tomando los puntos como a la izquierda. Perdón, a la derecha de los intervalos, ¿no? El punto final. Por eso es i y no i menos 1. Bien. No sé si es claro algo de lo que he dicho. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir? Profe, una pregunta, ¿la respuesta final del ejercicio cómo sería? ¿O es la tabla? Todavía no podemos darla. Básicamente lo que uno tendría que hacer es ir calculando el límite de esas sumas. Pareciera que como que la cosa se va acercando a 0,33, ¿no? Pero para saberlo con certeza, uno lo que tendría que hacer es como calcular el límite de esas sumas. Bien, pero eso todavía no lo sabemos. Ya lo podemos hacer en las siguientes clases. Bien. Listo, Entonces, profe. ¿listo? Pero digamos que podemos como concluir diciendo eso, y es que el área, el valor exacto, es que ella le puso un igual, va a ser como el límite cuando n tiende a infinito de, voy a poner entre comillas, de las aproximaciones con n rectángulos. Bien. O sea, como que si uno quisiera calcular el valor exacto del área, lo que tiene que hacer es, de alguna manera, calcular el límite cuando n tiende a infinito de esas sumas que estamos ahí calculando. Bien. De esas sumas que estamos ahí calculando. Pero eso todavía pues no lo sabemos. Tenemos que pues estudiar un poco más sobre esto para poder dar una respuesta mejor. ¿Listo? Bien. Bueno, con eso pues terminemos por hoy. Nos veríamos entonces mañana. ¿Listo? Que estén bien. Gracias, profe. Gracias. Que estén bien. Chao.